Atrévete y explora, la revista empresarial y turística de Nicaragua. Estamos evaluando dos variables, la economía del país y la economía familiar. Entonces, en ambos casos la población está viendo que la economía va mejorando. En el caso de la economía del país lo ve, lo evalúa desde lo que observa, lo que ve, los proyectos, la infraestructura, etcétera. Los resultados de la macroeconomía que se dan a conocer, y por el lado de la familiar lo que está viviendo la población. Entonces, efectivamente, lo que está haciendo la población es comparando cómo estoy ahora y cómo estaba hace un año, con una referencia, y he mejorado. Mi situación ha mejorado, en mi casa hay menos desempleo, etc. Entonces lo que se ve es que la población está evaluando las mejorías que ha tenido. Lo que nosotros consideramos como universo de países en las Américas son 23 países. En este caso nosotros estamos evaluando 19 países, o estamos presentando información de 19 países. 16 de ellos son, las evaluaciones provienen de información recabada por nosotros, por nuestras encuestadoras. En esos 16 países, aquí incorporamos todo lo que es Centroamérica, México y la mayoría de países de América Latina, de América del Sur, solo se nos queda por fuera todavía Brasil. Estamos a la espera de los recursos necesarios en términos humanos, de idioma, para poder empezar a trabajar ahí. Y luego 3 países en donde no tenemos información y por lo tanto pues no podemos presentar. Tenemos 3 países que lo hacemos nosotros por medio de investigación documental, de fuente secundaria, de encuestas en esos países, que son encuestas públicas, fiables y creíbles y que están disponibles, ¿verdad?, en Canadá, Estados Unidos y Brasil. Eso es a base de información secundaria que les estaremos presentando, y hay 4 países en donde no tenemos información y por lo tanto no están incorporados en estos resultados. Ellos son Belice, Cuba, Haití y Venezuela. El panóptico de su producto de aprobación de la gestión de gobierno tiene como propósito principal conocer o ir construyendo nuestra propia tesis, ¿verdad?, a partir de 2 hipótesis principales, y principalmente a partir de una de ellas, que es aquella que dice que todo gobierno asume su función, su gobierno, con altos índices de aprobación y al final llega con bajos índices. Eso es lo que se ha establecido, institucionalizado, y hasta se enseña, creo yo, en las carreras de ciencias políticas, de que eso es así ha sido y así va a seguir siendo. Se parte de la premisa de que los recursos son escasos en todo país y las necesidades son infinitas, por lo tanto no hay posibilidades con recursos escasos de satisfacer necesidades infinitas. Al final del día, al final del periodo, va a haber una proporción de gente, generalmente mayoritaria, que no va a poder, que no va a estar satisfecha con la función y por lo tanto terminar con índices bajos de aprobación. Pues eso es lo que guía esta investigación de lo que es la aprobación de la gestión del gobierno. Esta encuesta que le estamos presentando corresponde al tercer cuatrimestre del 2023, o sea, es el cierre del año 2023. Aquí entrevistamos personas de ambos sexos, de 16 años a más. Las entrevistas se hacen por la vía telefónica. Para eso nosotros contamos con servicios de telefonía especial para esto. Utilizamos un instrumento estructurado, aplicado usando una aplicación que se llama Rotator, que es el software que nosotros usamos para levantar información. Y por otra parte, como ya decía, 3 países, Estados Unidos, Canadá y Brasil, que lo estamos haciendo con investigación de escritorio y una información secundaria. Luego la muestra que nosotros hemos levantado en los 17
16 países que trabajamos es de 9.728 personas entrevistadas, como ya decía, de 16 años o más. El margen de error atendiendo al universo estimado de estudio es más o menos 1.01 y el nivel de confianza es 95 si tuviésemos resultados a nivel global de todo el trabajo, ¿verdad? Pero evidentemente cada país tiene su propio margen de error. Lo primero que nosotros hacemos cuando aplicamos el plan óptico es ver cuáles son aquellos temas coyunturales que valdría la pena, creemos, desde nuestra perspectiva, analizar y presentar al público, en este caso, para presentárselos a ustedes. Uno de ellos es algo que tiene que ver con una hipótesis que nosotros llevamos con respecto a lo que es la definición conceptual de democracia, ¿verdad? Y entonces, pues en este caso, el señor Nayib Bukele se va a presentar, o ya se está presentando como candidato a la presidencia de su país para las elecciones del 4 de febrero. Él viene de un periodo de 4 años y ha habido en su país una reforma constitucional que le permite al presidente actual poder presentarse a una nueva elección, es decir, reelegirse. Sabemos de que ese es otro tema, de que en la lista de los principales pensadores de la democracia liberal establecen la no reelección como un principio que debe de ser respetado para que haya democracia en un país. Allí donde hay democracia y hay dictadura, y por lo tanto se está profanando la democracia, es lo que se dice en la democracia liberal. Básicamente en la lista de 15 que están, pues, que la mayoría de los pensadores establecen, es el segundo punto. El primero es que haya elecciones y por lo tanto que haya una renovación del gobierno cada tanto tiempo, y la otra es que no haya reelección. Entonces el punto es ¿qué quiere la población? La población quiere efectivamente que los gobiernos estén cambiando independientemente que hagan buen trabajo o mal trabajo, o que el pueblo sea quien decida si le conviene o no le conviene un gobernante, siempre y cuando esté haciendo un trabajo que desde la perspectiva de la población es beneficioso para ellos. En este caso, el 84.1% de los salvadoreños entrevistados dicen que lo más importante de la democracia es que el pueblo tenga oportunidades reales de cambio, oportunidades reales de mejoría, ¿verdad? Solamente el 4.1% se apunta al tema de que lo más importante es la alternabilidad en el poder y por ende también la no reelección. Luego el 80.7% de las personas entrevistadas, de salvadoreños entrevistados, dicen que están de acuerdo con la candidatura del presidente Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador. Bukele ahorita está en pausa, en suspenso, para poder presentarse de acuerdo a las leyes de El Salvador. Tuvo que delegar la presidencia los 6 meses previos a la elección, pero la población está votando mayoritariamente o está de acuerdo mayoritariamente con que este presidente vuelva a la presidencia de la República, o sea, se renueve, se reelija en la presidencia de la República. Luego, el caso de Guatemala, que ha sido un caso sonado durante el año pasado, el señor Bernardo Arévalo, que se presentó a elecciones el 25 de junio del 2023 en la primera vuelta, quedó en segundo lugar, pegadito del primer lugar, que fue Sandra Torres. Fue la segunda vuelta fue el 20 de agosto del 2023, y luego, de acuerdo a lo que está establecido en ese país, pues la toma de posesión se tenía que dar en diciembre, pero la vinieron postergando hasta llegar al 14 de enero, que es cuando todavía, horas antes de la toma de posesión, no se sabía si iba a tomar o no iba a tomar posesión el hombre. Sabemos incluso que invitados especiales, presidentes de países como el de Chile, el de Colombia, por ejemplo, que estuvieron ahí, llegaron a la toma de posesión, no se dio la toma de posesión y tuvieron que irse. Y
por lo tanto, bueno, se frustró, pero en la madrugada siguiente, o a medianoche del día siguiente, concedió la toma de posesión. El punto es esto, que el 77.2% de los guatemaltecos entrevistados dicen que la presidencia de este señor en este momento, en su inicio, le genera esperanza, le genera tranquilidad y le genera inseguridad. O sea, vamos a ver los datos más adelante cómo Guatemala viene de un gobierno que acaba de entregar con índices de aprobación extremadamente bajos y de mucha desesperanza, y pareciera que ha llevado, despierta algún tipo de expectativa positiva a la población. En el caso de Panamá, vamos a elecciones este año en Panamá, y hay un líder político que se llama Ricardo Martinelli, que ya fue presidente de Panamá. Martinelli, después de su presidencia, fue acusado, ¿verdad? Y estuvo detenido en los Estados Unidos durante 2 o 3 años. Ya regresó a Panamá recientemente y anunció su disposición a volverse a la política y de volverse a presentar a las próximas elecciones. Y en este momento el 43.6% de la población entrevistada tiene una imagen positiva de él y un 33.8% la tiene negativa, y es un hombre reconocido. Martinelli es un empresario de mucha plata, se dice que en Panamá. También Panamá viene de un año bien difícil, de mucha crisis social, de huelga, etcétera, liderada por el sector minero, de los trabajadores mineros. Y entonces, pues, consideramos que era importante ver qué piensa la gente, por qué eso. Y casi 8 de cada 10 panameños entrevistados dicen que lo que sucede en Panamá es que la minería solamente favorece a los grandes capitales o a los grandes inversionistas. El pueblo no recibe nada. Por lo tanto, eso pareciera ser uno de los factores, que contribuía a que la gente se moviera en esas protestas que se lograron atacar a partir de que el gobierno quitó la concesión que había dado para ejecutar la mina, que era lo que estaba en discordia. En Colombia, el presidente Gustavo Petro, que llegó al gobierno hace un poco más de un año, ¿verdad? Entre una de sus propuestas de campaña era que él iba a impulsar y a lograr la paz total de Colombia. Colombia es uno de los países, el país incluso en donde es el último país en América Latina en donde todavía hay conflictos armados, hay guerrillas, etc. Entonces, pues, sometimos a la población esto, que cómo estaba Colombia en términos de paz a partir de la llegada al poder del gobierno de la República del señor Petro. El 63.1% de los colombianos entrevistados dicen que los conflictos políticos militares se han incrementado en ese país. El 68.4% dice que la violencia generada por el crimen organizado se ha incrementado. El 76% de los delitos comunes de la inseguridad ciudadana se ha incrementado en este país. O sea que hay, de alguna manera, movimientos que tienden a evitar que esa voluntad política de Petro de lograr la paz total efectivamente la alcance. Argentina es un caso que vimos este año. Nosotros ganó un personaje que se llama de apellido Milei, ¿verdad? Y Javier Milei. Entonces, ahorita él está, es una situación muy complicada, pero el punto es que él está sometiendo una ley en donde él está pretendiendo que la moneda de Argentina pase a ser el dólar y ya no más el peso argentino, y eliminar todo lo que es subsidios, todo lo que son beneficios sociales a la población,
¿verdad? Dice que la población tiene que ganarse esos beneficios y no que se los den. En este momento, los argentinos entrevistados, 50.8% está en desacuerdo con que se reduzcan o se eliminen los subsidios y todo lo que tiene que ver, digamos, con el subsidio al transporte, que tiene muchos años de estar establecido el transporte público. Por otra parte, el 51% se opone rotundamente a la devaluación de la moneda y por ende también eso va hacia el cambio de moneda en ese país. A propósito, el día de ayer se ha iniciado una huelga general en ese país liderada por los sectores laborales, obreros, los sindicatos, etc. Hasta ahí pues, son los temas que nosotros hemos considerado, ¿no? Incorporar en este panóptico de lo que es la coyuntura, lo que ha estado ocurriendo en los últimos 6 meses, sobre todo. Y luego pues, pasamos a hacer una evaluación. Iniciamos ya en los diferentes países, iniciamos con el tema de la economía, las percepciones acerca de la situación económica del país o de cada país, ¿no? Estas son evaluaciones, son opiniones de ciudadanos de cada país. Aquí no es nicaragüenses evaluando otro país, sino que es cada ciudadano de cada país haciéndolo con su propio país. Aquí a nosotros nos resulta que el 66% de los nicaragüenses entrevistados expresan que la situación de Nicaragua al finalizar el 23 con respecto al 22 es mejor o mucho mejor. Luego seguido de El Salvador, ¿verdad? Que tiene 37.8, México más o menos parecido, Uruguay y así va, llegando hasta Perú con 4.5, Guatemala con 6.2, Honduras con 6.2, Argentina con 7.0. Hay que tener claro que esto no significa de que la población esté diciendo que está viviendo en bonanza, que está viviendo, digamos, en riquezas como tal, ¿no? Materiales, sino que tiene que ver con el hecho de que la población va caminando paso a paso y esa es su perspectiva de hacer su propia evaluación. Y lo que se evalúa o lo que la población considera, de acuerdo a lo que nosotros investigamos, es que lo más importante en una sociedad para que la población efectivamente sienta que está siendo tomada en cuenta, para que la población sienta que verdaderamente el proyecto de vida de cada familia y el futuro de los hijos, de la descendencia, va mejorando y va a ir mejorando, tiene que ver con la economía de cada país principalmente. Tanto la economía como la seguridad, pero sobre todo la economía. Entonces el tema es que las necesidades de satisfacción, de acuerdo a diversos estudios básicos, las necesidades de satisfacer necesidades básicas es lo más importante para la población, para toda la población, tales como alimentos, salud, educación, el empleo y el techo. Eso es lo básico. Sabemos, lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos estudiado en la pirámide de necesidades de Maslow, por ejemplo. Luego, lo que es la percepción de la población acerca de su situación económica familiar, ¿verdad? Aquí, nuevamente, Nicaragua en el ranking queda en primer lugar, el 66.9%. Dice que su situación económica familiar al finalizar el 23 es mejor que la del 22. Insisto, esto no debe tomarse como que es que el nicaragüense vive en una abundancia o con mucho dinero, etc., sino que está mejor con respecto a como estaba. Es una actitud positiva acerca de su situación familiar, en este caso. El Salvador con 40.1, México con 39.3, República Dominicana 24.4, y ahí va bajando, Costa Rica 23.2, hasta llegar a Perú nuevamente con 7.8 solamente, Ecuador con 8.0, Guatemala con 8.7, Honduras 9.4, yendo de abajo hacia arriba. Las expectativas ahora de la población acerca de la situación económica
económica de su país en los próximos 12 meses. Esto es una esperanza, esto es lo que yo espero, esto es lo que yo quisiera, es lo que yo deseo y confío que lo voy a lograr, sea con mis propios recursos, con mis propias capacidades y que el contexto y particularmente las condiciones del país me lo permitan. En este caso, los nicaragüenses, 77.8% dicen que en 12 meses van a estar mejor. Aquí hay mucha información de proyectos que se están implementando, grandes proyectos, medianos proyectos, pequeños proyectos que le están abriendo oportunidades a la población. Luego en El Salvador el 72.2% considera que va a estar mejor su situación, o va a estar mejor la situación económica del país. El 66.8% México. Aquí es importante resaltar que siempre estamos viendo Nicaragua, El Salvador, México, Nicaragua, El Salvador, México como los países en donde la población tiene expectativas positivas, en donde la población se siente más esperanzada, menos negativa en términos sociales. Luego República Dominicana 65.7, Paraguay 63.8, ahí va Costa Rica 59.1 y va bajando hasta llegar a Colombia con 40%, Perú 43.8. Esto es expectativa, esto es lo que yo quisiera, cómo quiero que esté en los próximos 12 meses. Y si lo vemos desde la perspectiva familiar, para los próximos 12 meses, nuevamente los nicaragüenses, el 75.4% dice que considera que va a estar mejor su situación económica familiar, el 72.4% en El Salvador, el 71.3% en México. Luego Dominicana 68.7, Paraguay 68.5, Costa Rica 63. Y va bajando hasta llegar a Colombia 41.7, Perú 45, Bolivia 45.5 y Honduras 45.8. La capacidad adquisitiva del ingreso familiar, o sea, ¿para qué da el ingreso familiar en cada uno de los países? En el caso hay un 32.8%, 0.6% de colombianos que dicen que no alcanzan ni para cubrir las necesidades básicas. En el Perú el 32.2%, en Guatemala el 31.6%, en Dominicana el 31.1%, Honduras 29.7%, en Ecuador 25.2%, en Nicaragua 24.8%, en México 23.5%, Bolivia 22.2% y sigue hacia abajo a llegar a Uruguay el 13.3%, que es donde está el menor índice. Es importante señalar de que este número, en el caso de Nicaragua, 24.8, es más o menos similar a lo que está cuantificado los niveles de pobreza en Nicaragua en este momento. Recordando siempre que venimos, al iniciar el siglo XXI, venimos de 48-49% de pobreza, estamos en 22-24%. Luego lo que permite cubrir necesidades básicas, y solamente Paraguay, Bolivia, El Salvador, Panamá, Uruguay, Argentina, Costa Rica. ¿Verdad? Nosotros estamos en último lugar 52.3. Permite cubrir necesidades y darse algunos gustos adicionales. Los nicaragüenses 19.8, Uruguay 15.8, Costa Rica 14.9, El Salvador 11.3, México 10.9. Algunos gustos. No quiere decir comprar su avión o comprar un barco, sino que tengo alguna capacidad de poder hacer o disfrutar de algunos beneficios de distracción, etc. Y sabemos que en Nicaragua hay muchas opciones ahora para que la familia pueda distraerse, que puedan disfrutar en familia. En Managua pues, tenemos El Salvador Allende y así en diferentes lugares. Permite vivir cómodamente los mexicanos el 4%, eso viene a ser como la clase alta del país. Colombia en 2.8, Nicaragua en 2.7, Paraguay en 2.6 y ahí va hacia abajo. La percepción de la seguridad ciudadana en comparación a hace 5 años, esto combinado con la economía es lo que hace que la persona sienta que va su situación económica caminando hacia mejor. En el caso de El Salvador, 88.2%, sabemos que El Salvador desde hace, con el periodo del presidente Bukele, ha diseñado y puesto en práctica una estrategia para disminuir al máximo el tema de
de la delincuencia, el crimen organizado, etcétera, que era uno de los países más peligrosos, considerado uno de los países más peligrosos de América. Hoy, o sea, los salvadoreños sienten un 88.2% que es más seguro su país que hace 5 años. En Nicaragua el 79.5%, y después se va a República Dominicana el 20%, México el 17.1%. Aquí es donde México baja sus números de 50% que nos muestra en la economía. Uruguay 11.8%, hasta llegar a Perú 2.8%, Bolivia 3.3%, Colombia 4.5%, Argentina 4.6%, Chile 5.3%. Nicaragua, El Salvador, Nicaragua, o sea, la población de estos dos países que tiene la mejor percepción acerca de la seguridad. La victimización en Ecuador está en 21.5%. Todos hemos visto las noticias en los últimos 3 meses de lo que ha estado pasando en El Salvador. Será prácticamente el país en manos de aparentemente de la delincuencia. Hay sitios, dicen que ya lo están empezando a cambiar. Incluso vemos ahorita cómo el gobierno, los gobernantes de ese país están llevando a Ecuador, está introduciendo en Ecuador o permitiendo que en Ecuador entren los órganos de seguridad de los Estados Unidos. Dicen que el FBI va a estar ahí, o ya está ahí el FBI, la generala del Comando Sur ya está ahí también. O sea, ellos tomando posesión para resolver la situación de un país que no tiene las capacidades aparentemente de poder sofocar este tipo de situaciones. Y como dijo el presidente Maduro ayer están dejando entrar el diablo, dijo Colombia 24.3%. O sea, esos son los países que tienen más victimización. Dominicana 22.8%, nosotros estamos en 7.9%, y significativo y sorpresivamente El Salvador en 2.3%. Es el país que tiene menos víctimas de delitos comunes en este momento. Luego vemos la capacidad de gestión del gobierno. Nicaragua, los nicaragüenses, el 85.6% califica positivamente la capacidad de gestión. La capacidad de gestión se construye a partir de 5 variables, que son el conocimiento de los problemas, o sea, el conocimiento que tiene el gobierno de los problemas que padece la población o que tiene la población, la capacidad para resolver esos problemas, la solución oportuna de los problemas, la comunicación con la ciudadanía y la confianza que genera el gobierno en la población a partir de estas variables que estamos hablando. 85.6 Nicaragua, 83.5 El Salvador, 61.3 México, luego 49.3 Costa Rica, República Dominicana 48.7, y va bajando y volvemos a Perú 6.4. Al final, Panamá 7.6, Guatemala 8.2. El rumbo que lleva el país, o el rumbo por el cual el gobierno actual lleva su país, dice El Salvador, 87.2% de los nicaragüenses dice que el gobierno actual lleva a ese país por el rumbo correcto. En Nicaragua, el 82.2% dice lo mismo. En México, 65.2% también así se expresa. Costa Rica 53.2%, República Dominicana 52.8%, hasta llegar a Panamá 6.2%, Perú 6.8%, Guatemala 7.7%, Bolivia 17.5%, y ahí vamos. Con todo esto viene la aprobación de la gestión de gobierno, cómo la población aprueba o desaprueba, aplaza o le da pasada a su gobierno. El presidente Nayib Bukele de El Salvador tiene 84.4% de aprobación. 8 de cada 10 salvadoreños aprueban el trabajo que hace Bukele. En el caso del presidente Daniel Ortega, 83.4% de los nicaragüenses entrevistados aprueban la gestión que está llevando a cabo el presidente Ortega. En el caso de México, el presidente Manuel Andrés López Obrador, 63.7% lo aprueba. En Dominicana, 51.1%, el presidente Abinader,
en Costa Rica 52, el presidente Chávez, en Uruguay 43, Luis Lacalle, en Brasil el presidente Lula 38, y así vamos bajando. En Estados Unidos 33%, el señor Biden. En Argentina 32.6, Javier Milei acaba de cumplir 30 días de haber tomado posesión. El 10 de enero cumplió los 30 días. Él se supone que ganó con 53-54%, ¿verdad? Y ya a este momento él vuelve a su tercio. Argentina, y eso me parece que hay que decirlo, está dividida en tres grandes pedazos, en tres grandes segmentos. 3 tercios tiene Argentina, un tercio que apoya a la derecha y ultraderecha, la vamos a dejar conceptualizar así, que en este caso está representada por Milei y el señor Macri, que fue presidente. Hay otro tercio que apoya al peronismo, al kirchnerismo, etc. Y otro tercio que es indiferente, no quiere saber nada de ello. Entonces Milei está ya a 30 días de haber tomado posesión en su tercio, y además de eso, pues ya con huelgas en las calles, con protestas, etc. Que tienen que ver, son una reacción a las acciones que él está tomando para eliminar los subsidios, para eliminar una serie de factores que renunció a los BRICS, que todo el mundo sabe que los BRICS representa un movimiento muy fuerte a nivel mundial, un movimiento económico muy fuerte que puede ayudar a cualquier país a salir adelante y a independizarse financieramente. Renunció, no quiso entrar, etc. Luego tenemos al presidente de Canadá, 31, el de Chile, 27, el de Santiago, el de Paraguay, 26, Colombia, Petro, 19-3, Honduras 17-9, la señora Castro, en Bolivia 16-0, el señor Arce, en Guatemala el 6-9, Alejandro Yamatei, que acaba de salir, en Panamá la Beatriz Cortizo 6-6, que van a elecciones este año, y Dina Boluarte en Perú 5%. Hay que señalar que en el caso de Bolivia tiene una base social, lo que es la izquierda, no sé si se puede decir la izquierda, pero lo que es el nacionalismo boliviano, los indígenas, etcétera, muy fuerte. Sin embargo, hay una división, toda división influye, y ahí es donde estamos viendo, ahora eso está dividido en dos grandes segmentos, uno que lidera el señor Evo Morales, que fue presidente, que le dio un golpe de Estado, y otro que lidera el actual gobernante, que es minoritario con respecto a la Evo Morales. La hipótesis principal de este proyecto: todo gobierno inicia con altos índices de aprobación y en el transcurso del periodo de gobierno disminuye hasta finalizar con bajos índices. Y aquí ponemos 4 ejemplos de que efectivamente se cumple esa hipótesis, que se comprueba esa hipótesis. Dina Boluarte en Perú es una señora que llegó a la presidencia no por elecciones, llegó por un golpe de Estado. Todavía el presidente que estaba, Pedro Castillo, está preso. Pero cuando llegó tenía una aprobación del 27%. Hoy está en 4.9, que ya está por salir. El señor Yamatei de Guatemala, que acaba de entregar, le llamaré hace 5 días o hace 8 días, entró con 77%. Un año después ya estaba en 21%, y ahí se ha mantenido hasta llegar hoy, que entrega en 6.9%. Se cumple la hipótesis. Gabriel Boric de Chile entró con 50%, un año después estaba en 34% y ha venido bajando, hoy está en 27.3%, ahí se ha mantenido, pero definitivamente se cumple la hipótesis, no alto, y va a salir bajo cuando le toque. El señor Biden de Estados Unidos, que va a elecciones este año, entró con 58%, después bajó al año 38% y ha venido, hoy está en 33%. Entonces se cumple la hipótesis. En este caso estamos poniendo estos 4 ejemplos de los 16 que nosotros tenemos, que nosotros estamos levantando información. Si vemos lo contrario, todo gobierno que se esfuerce en cumplir sus promesas y trabaje en función de dar respuesta a las necesidades e intereses de la población
tienden a mantener y o incrementar sus niveles de aprobación. Vemos el caso del presidente Bukele, que llegó en el 2018 con 88%, tuvo un bajón de 16 puntos, después volvió a subir y ahí se ha mantenido hasta hoy 84.4%, es decir, 4 puntos menos, pero más o menos manteniéndose en la misma banda. El presidente Daniel Ortega, que llegó en su primer periodo al gobierno en 2007, en enero del 2007, comenzó con 35.9 y así ha venido, subió hasta el 17, para el 11 ya estaba en 60, y ahí bajó en el 18 otra vez en 36, luego empezó a subir y hoy está en 83.4. Y en el caso del presidente de México, López Obrador, comenzó con 77, bajó a 58, 60, ahí se ha mantenido y hoy está en 63.7%. Hay que señalar que López Obrador está gobernando un país donde tiene una oposición muy fuerte, unos medios de comunicación poderosísimos que están en contra de él, le tiran a matar todos los días, y él está librando esa batalla y se está manteniendo con los índices de aprobación en ese país. Muchísimas gracias. Néstor Espinosa, director de Extra Plus. Estamos viendo los datos de MIR Consultores en el panóptico de la opinión pública, que indican que prácticamente la mayoría de los latinoamericanos creen que sus condiciones económicas han mejorado por un lado, pero además las perspectivas que hay para el futuro, para los próximos 12 meses, es principalmente de mejoría. Vemos que en países donde hay conflictos como Colombia, como Ecuador, es donde hay menos ánimo, menos expectativas positivas para el crecimiento económico. Sin embargo, prácticamente todo el continente está pensando en el crecimiento económico, y justamente eso nos lleva a la percepción de la seguridad. Nicaragua, El Salvador primero y luego Nicaragua son los países que presentan los mejores índices de seguridad. La percepción que tienen las personas acerca de la seguridad en sus países es bastante alta. Prácticamente 9 de cada 10 ciudadanos dice que hay una buena seguridad en sus países o que ha mejorado la situación en sus países, pero vemos la situación en Perú, en Ecuador, en Colombia mismo, que es donde menos percepción de mejoría en la seguridad hay. Vemos la situación de Ecuador, especialmente en este momento, que está viviendo momentos tensos, no solamente por la violencia que ha generado la criminalidad, sino también por los acuerdos del gobierno con los Estados Unidos que permiten que Estados Unidos intervenga prácticamente en esta nación suramericana.